sangrado uterino normal. Entonces es importante que pongan la clase. Obviamente en todas, pero justo en esto también. El sangrado uterino normal es la segunda causa de consulta ginecológica. Hasta el 70% de las consultas ginecológicas son por un sangrado uterino normal. ¿Saben cuál es la primera causa de consulta ginecológica? Ginecológica, o sea, no obstétrica, ginecológica. Infecciones vaginales. La segunda causa es el sangrado uterino normal. Entonces es importante que conozcamos este tema. Ahora, estos términos seguramente muchas veces los han leído: menorrea, polimenorrea, oligomenorrea, metrorragia, menorragia, hipermenorrea, hipermenorrea. Estos términos actualmente ya no se utilizan o ya no tendrían que utilizarse, ¿sí? Antes de que empiecen a copiarlo. El problema es que en el ENARM creo que no les han dicho que ya no se utilizan, pero bueno, van en relación con la duración, la ciclicidad, la duración, la frecuencia del sangrado. Entonces, de esta manera, oxomenorrea es una periodicidad mayor a 35 días. Proiomenorrea, la menstruación viene en periodos menores a 21 días. Estos términos no hay de otra más que aprendérselos. Les comento que ya no se utilizan precisamente porque se prestan mucho a confundirlos. A lo mejor para alguien hipermenorrea tiene mucho que ver con polimenorrea, entonces no siempre se da el término adecuado. Pero bueno, esto en relación con la periodicidad: oxomenorrea, proiomenorrea. Polimenorrea, duración mayor a 7 días. Oligomenorrea, duración menor a 2 días. Metrorragia, cualquier sangrado intramenstrual. Menorragia, aumento anormal del flujo menstrual. Hipermenorrea, sangrado abundante mayor a 80 mililitros, o hipomenorrea, sangrado escaso. Si se dan cuenta, hay términos que podrían ser muy similares. Actualmente se prefiere que no se utilicen esos términos. Ahorita revisamos un poco más al respecto. También, anteriormente, según la etiología, dividíamos sangrado uterino normal, aquel que estaba originado por causas orgánicas, y sangrado uterino disfuncional, aquel donde era más bien un componente hormonal. Sangrado uterino anormal por causas orgánicas, que puede ser la presencia de tumores, tanto malignos como benignos, la presencia de miomas, pólipos, endometriosis, traumatismos, coagulopatía, o alguna congestión venosa secundaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o cirrosis. Es decir, alguna causa orgánica, cualquiera que fuera, que demostrara que esa causa orgánica está ocasionando el sangrado uterino normal. Y definíamos sangrado uterino disfuncional, aquel en que no se puede determinar una lesión orgánica, sino más bien el problema está en la alteración endocrina del ciclo. ¿Cuál regulación endocrina? Hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. ¿Hay algún problema que pasa en hipotálamo, hipófisis, ovario, que ocasiona que venga este sangrado uterino disfuncional? Bueno, entonces así es como anteriormente se decía: esta mujer tiene un sangrado uterino normal, esta mujer tiene un sangrado uterino disfuncional. Les digo que anteriormente, porque actualmente es sangrado uterino anormal. Sea causa orgánica, o sea causa endocrina, o sea causa hormonal, si tu ciclo no es como tiene que ser, es un sangrado uterino anormal. Obviamente, al momento de estudiarlo, sí me interesa si tiene una causa orgánica o no hay una lesión orgánica. Pero de manera general ya no decimos tiene sangrado anormal o tiene sangrado disfuncional. Cualquier sangrado fuera de lo normal, ahorita vemos qué es lo normal, lo repetimos, se considera un sangrado uterino anormal, independientemente de la causa. Entonces, el sangrado uterino normal es la variación del ciclo menstrual normal, y esta variación puede ser en cuanto a la regularidad, la frecuencia, la duración y la cantidad. Todos esos parámetros se estudian en las menstruaciones de cada mujer. Se conocen ciertos parámetros que se consideran normales para regularidad, o sea, cada cuánto tiene que venir la menstruación, cuánto tiene que durar la menstruación y cuánto es la cantidad de sangre que tiene que haber durante una menstruación. Si nos salimos de estos parámetros, consideramos que esta mujer tiene sangrado uterino normal. Entonces, este es un ciclo menstrual normal. La duración del sangrado normalmente es hasta 8 días. Hasta 8 días que tengas sangrado menstrual, eso es normal. Normalmente hay días de mayor flujo, hay días de menor flujo, pero que tengas 8 días con sangrado, eso es una menstruación normal. Normalmente llega a variar, si se dan cuenta, la frecuencia es 24 a 38 días, eso es normal. Y esto puede llegar a variar más o menos 2 a 20 días. Es lo que les comentaba, no significa que si no cae el día 30, significa que tienes un sangrado uterino normal, no. Puede ser de 24 a 38 días e incluso la regularidad puede ser más o menos 2 a 20 días. Lo importante es que no pase este mes sin que venga la menstruación. Y la cantidad se calcula que sean de 5 a 80 mililitros
por día de sangrado, máximo 80 mililitros. No en toda la menstruación, sino en un día de sangrado abundante, a lo mejor 80 mililitros. Eso es una menstruación, eso es un ciclo menstrual normal, eso es una menstruación normal. Entonces, si nos salimos de la duración, regularidad, cantidad y frecuencia, ya decimos que esta mujer tiene sangrado uterino normal. ¿Por qué tiene sangrado uterino normal? Apenas vamos a ver por qué. Y entonces la nueva propuesta es que en lugar de decir promenorrea, oxomenorrea, hipermenorrea, polimenorrea, si una mujer tiene sangrado menstrual abundante, lo voy a reportar de esa manera, tiene sangrado menstrual abundante. No voy a decir hipermenorrea. No estoy diciendo que no se siga utilizando, lo correcto actualmente es decirlo tal cual. Si esta mujer tiene sangrados menstruales irregulares, no estoy diciendo proyomenorrea u oxomenorrea, estoy diciendo sangrado menstrual irregular. Amenorrea, sangrado menstrual infrecuente, sangrado menstrual frecuente, sangrado menstrual prolongado y sangrado menstrual acortado. Esto en relación con volumen, regularidad, frecuencia y duración, las variables que consideramos para saber si es un sangrado normal o no es un sangrado normal. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo decir, esta mujer tiene un sangrado uterino normal porque tiene sangrados prolongados, o porque tiene sangrados abundantes, o porque tiene sangrados irregulares, o porque tiene sangrados intermenstruales, ¿sí? En lugar de menorragia, metrorragia, proyomenorrea, oxomenorrea, hiperpolimenorrea, polimenorrea, ¿sí? Esa es la propuesta de la FIGO desde el 2011, y así es como debería de decirse. Bueno, sangrado intermenstrual, sangrado postcoital, sangrado postmenopáusico, menstruación precoz, sangrado, también lo podemos vivir en sangrado uterino normal agudo o sangrado uterino crónico. El crónico es el que se presenta de manera normal en los últimos 6 meses. O sea, tiene 6 meses con sangrado uterino normal, ya sea por duración, frecuencia, regularidad. Eso es un sangrado uterino normal crónico. Son diferentes factores los que participan en un sangrado uterino normal. Entonces, habíamos comentado rápidamente que ocurre una deprivación de estrógenos y progesterona hacia el final del ciclo menstrual. Esto ocasiona una respuesta vasomotora de las arterias espirales en el útero, que va a dar una vasoconstricción rítmica, y esto va a ocasionar isquemia del endometrio y finalmente necrosis y desprendimiento del endometrio en su capa funcional. Además, hay ciertos factores específicos del endometrio que están buscando este balance entre el sistema de coagulación y la fibrinolisis. Son diversos factores que ahorita no vamos a comentar, pero es importante que sepan, porque existen estos factores. Obviamente una de las herramientas terapéuticas para detener el sangrado uterino normal estaría enfocado en estos factores, o sea, en las cuestiones de factor tisular, en la trombina, la activación del plasminógeno. Entonces, la hemorragia viene porque ocurre una saturación de progesterona, porque hay una deprivación de estrógenos, porque hay una saturación de estrógenos o porque hay una deprivación de progesterona. Son diversas las causas. En el caso de una deprivación de estrógenos puede ser un sangrado intermenstrual que ocurre secundariamente a la disminución en la concentración de estrógenos que precede inmediatamente a la ovulación. Comentábamos cuando vimos ciclo menstrual que los estrógenos tienen una liberación bimodal, tienen una liberación más importante hacia mitad del ciclo, cuando van a inducir el pico de ovulación, y tienen una nueva elevación hacia la segunda mitad del ciclo, ¿sí? Entonces, mientras va disminuyendo la cantidad de estrógenos, esto puede ocasionar que más adelante presenten sangrado anormal. Les comentaba, el estrógeno es el que permite el crecimiento del endometrio y es el que estabiliza el endometrio. Si no hay una concentración adecuada de estrógeno, este endometrio no es estable y va a empezar a desprenderse o antes de tiempo o va a ocasionar que esta mujer tenga manchados intermenstruales. Lo que ocurre en anticonceptivos que tienen menor cantidad de estrógenos o lo que ocurre en anticonceptivos que ni siquiera tienen estrógenos, que es más frecuente que la mujer tenga manchados intermenstruales. ¿Por qué? Porque les falta el componente de estrógeno, que es el que estimula el endometrio. O también puede ocurrir una saturación de estrógenos. Una saturación de estrógenos, una estimulación elevada y mantenida ocasiona periodos prolongados de amenorrea, seguidos de episodios agudos de hemorragia, que en general es profusa. Por ejemplo, las mujeres con síndromes poliquísticos, estas mujeres estimulan su endometrio de manera importante, no viene la menstruación, y cuando se presenta la menstruación va a venir de manera muy abundante, porque llevan todo ese tiempo sin menstruar. Eso puede pasar también. Deprivación de progesterona, un efecto similar a la eliminación del cuerpo lúteo, cuando se interrumpe el tratamiento con progesterona o progestágeno sintético. Es lo que ocurre con la prueba de progesterona. Una mujer que no ha menstruado y le damos medroxiprogesterona o progesterona natural,
tendría que tener posteriormente, o sea, después de tener el estímulo con progesterona, la deprivación por progesterona, tendría que tener una menstruación. O saturación de progesterona, cuando el cociente progesterona-estrógenos es desfavorablemente alto. Similar a lo que ocurre con el exceso de andrógenos, por ejemplo, por la ausencia de andrógenos. Por ejemplo, en la hemorragia por saturación de estrógenos en el caso del implante. Ahorita platicamos de eso. Entonces, el sangrado uterino normal, quedábamos que lo podemos estudiar anormal cuando se determina una causa orgánica y disfuncional cuando no se encuentra esa causa orgánica. Ahora es más fácil entenderlo de esta manera. Sangrado uterino normal de una mujer con ciclos anovulatorios o de una mujer con ciclos ovulatorios. Eso es lo primero que tendríamos que ver en una mujer que está teniendo sangrado uterino normal. ¿Por qué me interesa saber si está ovulando o no está ovulando? Porque de ahí me voy a orientar a la causa. Si se trata de una mujer que sí tiene menstruaciones cada mes, pero estas menstruaciones son abundantes o prolongadas, yo estoy suponiendo que sí está ovulando. Y hay alguna otra causa que está ocasionando este sangrado abundante. Está menstruando cada mes, cada 30 días, pero el sangrado dura arriba de 8 días o son más de 80 mililitros al día, entonces es una mujer con sangrado uterino normal con ciclos ovulatorios. Habrá que ver qué es lo que le está ocasionando este sangrado. Y ciclos ovulatorios serían las mujeres que tienen sangrados anormales, ciclos irregulares o infrecuentes. Esta mujer tiene sangrados abundantes o prolongados, pero los tiene no cada mes, los tiene a lo mejor cada 6 meses, los tiene a lo mejor cada 9 meses, o los tiene muy variables. En el caso de ciclos anovulatorios, ciclos irregulares, infrecuentes, aquí domina el estado estrogénico, nunca viene la deprivación por progesterona porque no están produciendo progesterona. Entonces, persiste el estímulo estrogénico. Puede haber que no tengan sangrado, se presente con amenorrea, que eso también es un sangrado uterino normal, o puede haber un sangrado excesivo. Finalmente, este endometrio que estuvo estimulado por mucho tiempo, de repente se descama y es un sangrado abundante. 14% de las mujeres con ciclos anovulatorios recurrentes desarrollan hiperplasia endometrial o cáncer. Lo importante que hablábamos del síndrome poliquísticos en mujeres que no tienen ciclos regulares, si no estás menstruando de manera regular, tu endometrio va a seguir creciendo y más adelante te va a predisponer a que tengas cáncer de endometrio. Generalmente ciclos anovulatorios es hasta cierta manera esperado encontrarlos de manera fisiológica en los años cercanos a la menarca. A lo mejor el primer año o incluso hasta 3 años después de la menarca puedes tener ciclos anovulatorios. Es normal. Más adelante hablaremos que normal no significa te tienes que aguantar. Normal es que a lo mejor no tienes algo que te haga que tratar, pero si estás teniendo sangrados anormales, obviamente te puedo indicar algún tratamiento. También en la perimenopausia, si ustedes recuerdan, cuando se acercan a la perimenopausia, la primera manifestación clínica son estos cambios en la regularidad del ciclo menstrual. Estos ciclos se pueden o ir prolongando o incluso ser cada vez más frecuentes. Irregularidades menstruales son esperadas en el periodo de la perimenopausia. Síndromes poliquísticos, mujeres con diabetes descontrolada, trastornos alimenticios, hipohipertiroidismo, el uso de ciertos medicamentos nos va a originar ciclos anovulatorios. Entonces es importante por esto. Ahorita lo repetimos. Ciclos ovulatorios, esta mujer sí está teniendo su menstruación a intervalos regulares, cada 24 o cada 38 días, pero el problema es que está teniendo o un sangrado excesivo o un sangrado prolongado. Y esto generalmente es por miomatosis, por pólipos, por trastornos de la coagulación, por hipotiroidismo o por alguna enfermedad hepática incluso. Es decir, sí está teniendo su menstruación cuando la tiene que tener porque no es un trastorno hormonal, sin embargo hay algo que está haciendo que sangre más. ¿Sí? Que puede ser un mioma, un pólipo o algún trastorno de coagulación en la mayoría de los casos. Entonces, de esta manera, esta sería la primera cuestión que tendríamos que revisar en una mujer con sangrado uterino normal. ¿Este sangrado uterino normal está viniendo cada mes? ¿O este sangrado uterino normal no viene cada mes? Y desde ahí ya puedo suponer, si no está viniendo cada mes, es porque no está ovulando. Si sí está viniendo cada mes, sí está ovulando y a lo mejor más bien tiene miomas, pólipos, trastornos de la coagulación. ¿Sí? Ahora, existe esta clasificación, PalmCoin, que es una mnemotecnia básicamente que nos ayuda a clasificar las distintas etiologías del sangrado uterino normal y nos ayuda también para el abordaje diagnóstico. PALM nos habla de las alteraciones estructurales que podemos ver por ultrasonido o por histopatología. PALM. Y las letras COEIN, palma y moneda en inglés, más o menos moneda en inglés para acordarse, son alteraciones no estructurales. Entonces,
estas son las etiologías que deberíamos de tener presentes cuando estamos estudiando a una mujer con sangrado uterino normal. Estas son básicamente las causas de un sangrado uterino normal. Esto engloba todas las causas de sangrado uterino normal. Si estás teniendo sangrado uterino normal, seguramente es por alguna de estas causas. Va a depender si es un ciclo ovulatorio o no es un ciclo ovulatorio. Entonces, cuando tenemos alteraciones estructurales, hablamos de P, de pólipo, A, de adenomiosis, L, de leiomioma, y M, de malignidad o hiperplasia endometrial. Y alteraciones no estructurales, mujeres que tengan alguna coagulopatía, trastornos ovulatorios, alguna alteración específica en el endometrio, alguna alteración iatrógena o algún trastorno no clasificado. Entonces vamos a revisar cada una de estas etiologías, ¿sí? Por eso les decía, no va a haber una clase de miomas, no va a haber una clase de pólipos. Estamos viendo sangrado uterino normal, vamos a revisar ahorita pólipos, adenomiosis, hematosis. Si terminamos, claro. Entonces, el abordaje diagnóstico, el interrogatorio, muy importante preguntarle a la mujer cada cuánto está viendo tu menstruación, cuánto dura el sangrado, cuántos días dura el sangrado, a lo mejor no decir 60 mililitros o 80 mililitros, pero sí saber la cantidad de toallas que usted está utilizando, cada cuánto se las necesita cambiar, todo eso nos va orientando para saber si se trata de un sangrado normal o no. Nos interesa saber si hay síntomas asociados, ahorita vamos a ver por qué. Y esto nos va a ayudar a distinguir entre ciclos ovulatorios y ciclos anovulatorios. Según esto, el tratamiento va a ser diferente. Esto en cuanto al interrogatorio. Posteriormente, la exploración física, tenemos que evaluar el tracto genital inferior y la pelvis para confirmar el origen del sangrado. El sangrado no necesariamente va a ser endometrial, el sangrado puede ser cervical, el sangrado puede ser vaginal, el sangrado puede ser vulvar. Obviamente tenemos que descartar todo esto. Durante la exploración revisaremos al tacto bimanual el tamaño del útero, la movilidad, la consistencia, la presencia de masas anexiales. Y muy importante, en cualquier mujer que se presenta con sangrado uterino normal, hay que hacer una revisión con espejo vaginal. Esto obviamente cobra mayor importancia en una mujer embarazada. Cualquier mujer embarazada que está con sangrado, forzosamente la tienes que revisar con espejo. Eso obviamente lo vamos a revisar más adelante. Forzosamente tienes que revisar con espejo, incluso si estás sospechando placenta previa. Y bueno, hay que identificar las causas anatómicas, miomas, pólipos cervicales. Hasta en el 40-80% de las pacientes con sangrado uterino normal no se identifica patología anatómica, ¿sí? No necesariamente va a haber un mioma, o si hay un mioma, no necesariamente va a ser el causante de este sangrado uterino normal. Datos adicionales que tenemos que interrogar: síntomas de síndrome anémico. Esta mujer lleva sangrado tantos días, esta mujer sangró tanto en este tiempo y ya presenta palpitaciones, ya está pálida. Todo eso lo tenemos que revisar cuando valoramos una mujer con sangrado uterino normal. Historia sexual y reproductiva. Esta mujer utiliza o en algún momento utilizó anticonceptivos. Esta mujer puede estar embarazada o no. Obviamente nuestro abordaje va a cambiar si es una mujer con sangrado posiblemente embarazada, o es una mujer con sangrado que estoy segurísimo que no está embarazada. Entonces, ¿cómo está segurísimo que no está embarazada? Solo con la prueba de embarazo. No porque me lo diga ella, solo con la prueba de embarazo. También tengo que ver no solo cuántas veces embarazado, sino también si más adelante quiere embarazarse o si se trata de una mujer que estoy viendo en el contexto de una mujer con infertilidad. Todo esto me va a orientar no solo a la causa, sino específicamente al tratamiento. Va a ser a lo mejor diferente el tratamiento que le ofrezca una mujer con sangrado uterino normal que ya no quiere embarazarse nunca más, a una mujer con sangrado uterino normal que nunca se ha embarazado o que sí está esperando embarazarse. No le voy a dar anticonceptivos a la que sí quiere embarazarse, obviamente. O a lo mejor sí, pero no de manera prolongada. Ahorita lo revisamos. Y descartar síntomas que nos sugieran no solo alguna alteración uterina, sino alguna alteración sistémica. Mujeres con hipotiroidismo, mujeres con hipertiroidismo, hiperprolactinemia, alteraciones en la coagulación, síndromes poliquísticos, alteraciones adrenales o hipotalámicas. Y también el antecedente de historia familiar de alteraciones en la coagulación, cáncer de colon o cáncer endometrial. Entonces, todo esto obviamente en el interrogatorio para ir orientando nuestra sospecha diagnóstica. También nos interesa si están tomando algún medicamento. Hay ciertos medicamentos que se pueden acompañar de sangrado uterino normal porque alteran precisamente la regulación hormonal hipotálamo, hipófisis, ovario. Y precisamente durante nuestro interrogatorio, durante nuestra evaluación inicial, tenemos que enfocarnos en factores de riesgo para condiciones de malignidad. Esta mujer que está teniendo sangrado uterino normal tiene factores de riesgo no para que esté pensando ya de inicio en otra cosa. Por ejemplo, obesidad, diabetes, que se trata de una mujer nulípara, que se trata de una mujer con síndromes poliquísticos, una mujer con historia familiar de cáncer colorectal, hereditario no polipósico. Entonces, todos estos son, por ejemplo, obesidad, diabetes, nuliparidad, síndromes poliquísticos, son factores de riesgo para cáncer. ¿De cuál?
de endometrio. Y de endometrio porque estoy incluyendo SOP. SOP no sería de mama. De mama sí sería obesidad, diabetes, nulliparidad. Pero estoy incluyendo SOP, también sería factor de riesgo para endometrio. Bueno, obviamente vamos a hablar de cáncer más adelante. ¿Qué laboratorios pedimos en una mujer con sangrado uterino normal? Obviamente hay que valorar, dependiendo de la cantidad del sangrado. Me interesa la biometría hemática para ver si tiene anemia, si este sangrado abundante ya le está afectando a nivel sistémico. Me interesa una fracción beta de gonotropina porque tengo que descartar que esté embarazada o tengo que confirmar que esté embarazada. Mujer con sangrado y prueba de embarazo positiva, me voy a pensar primero en aborto y con muchísima importancia, antes que mola, embarazo ectópico. Embarazo ectópico, si está sangrando y tiene una fracción beta positiva y ella ni siquiera se sabía embarazada, estoy obligado a descartar un embarazo ectópico. Perfil hormonal, ya vimos qué es lo que pediría y en qué momento lo pediría. Un perfil tiroideo para ver si está acompañada de alguna alteración tiroidea que podría explicar su sangrado uterino normal. Importante tener una citología cervical. Obviamente no tomarla en el momento del sangrado, pero saber si esta mujer alguna vez se ha tomado alguna citología o cuándo fue la última, para saber si el sangrado uterino normal puede ser de origen cervical o incluso sangrado uterino normal por una mujer que ya tiene un cáncer cervical que nunca se detectó. Identificar alteraciones en la coagulación en pacientes con historia de sangrados abundantes. Ahora, en general no se pide un perfil de coagulación o un perfil trombofílico como abordaje inicial de una mujer con sangrado uterino normal, a menos de que esta mujer tenga antecedente de hemorragia posparto importante o que tenga hemorragia importante con la extracción dental. Es decir, no es parte de nuestros laboratorios básicos para una mujer con sangrado uterino normal, a menos que existe esa sospecha en específico en esta paciente porque tiene sangrados de mucho tiempo atrás. Eso en cuanto a los laboratorios. Estudios de gabinete, el ultrasonido, obviamente nos va a ayudar a determinar el tamaño uterino y nos va a ayudar a determinar si hay miomas. En el ultrasonido tenemos que ver los miomas y si hay presencia de alguna masa anexial, algún tumor en el ovario o algún tumor en las trompas. Bueno, y muy importante cuando hagamos el ultrasonido, valorar el grosor endometrial. En una mujer premenopáusica, un valor normal de endometrio sería hasta 15 milímetros. En una fase, o sea, cuando está creciendo el endometrio, sería normal encontrar hasta 15 milímetros en una mujer premenopáusica. En una mujer posmenopáusica nunca va a ser normal encontrar un endometrio arriba de 5 milímetros. Aquí dice 14 y 16, más fácil 5 y 15. ¿Sí? 5 y 15. Posmenopausia tendría que estar menor de 5, premenopausia tendría que estar menor de 15. Entonces, si le hacemos el ultrasonido y estamos viendo que tiene un endometrio mayor de 5, mayor de 15, dependiendo de la edad, ya puedo suponer que la causa, o puedo irme orientando a que la causa de su sangrado uterino normal es de origen endometrial. Hay otras opciones de estudios de gabinete, como la histeroscopía. La histeroscopía es un método bastante útil. La histeroscopía es introducir un telescopio, una cámara a nivel vaginal a través del cervix para revisar la cavidad uterina en tiempo real. Se introduce una cámara, un lente rígido normalmente, es un lente de 4 milímetros en promedio, se introduce a través del cervix y se revisa la cavidad uterina. A lo mejor actualmente no es parte del abordaje básico, pero poco a poco se está utilizando más, sobre todo porque nos ofrece la opción en caso en que encontremos un pólipo o un mioma submucoso, en ese mismo momento lo podemos tratar con la histeroscopía. Y también nos sirve para tomar biopsias guiadas por el histeroscopio. Otros estudios de gabinete es la sonohisterografía. La sonohisterografía es un ultrasonido, con la diferencia que en este ultrasonido estás pasando solución fisiológica para inflar el útero y esto te permite ver mejor la cavidad uterina, para ver si hay algún mioma submucoso, para ver si hay un mioma intramural que desplaza el endometrio o para ver si hay algún pólipo. Entonces es otra opción diagnóstica. En el ultrasonido, muy probablemente, si hacemos un ultrasonido normal, un ultrasonido transvaginal normal, muy probablemente no veamos ni miomas submucosos ni pólipos endometriales, a menos de que sean de un tamaño importante para que se alcance a ver en el ultrasonido. La única manera de saber que tienes miomas submucosos o pólipos endometriales sería con una sonohisterografía o idealmente con una histeroscopía, ¿sí? Y otro estudio que también es relevante cuando hablamos de mujeres con sangrado uterino normal es la biopsia endometrial. Importante que sepamos en qué mujeres tenemos que tomar biopsia endometrial. Mujeres con sangrado uterino normal mayores de 40 años. Todas esas mujeres, independientemente si tienen un grosor endometrial arriba de 15 milímetros en ultrasonido, si es una mujer de 40 años con sangrado uterino normal, que no le encontraba alguna otra causa,
tengo que tomar una biopsia de endometrio. No siempre lo voy a ver reflejado en el ultrasonido como incremento en el grosor endometrial. Y obviamente con mayor importancia en mujeres que les encuentre factores de riesgo para cáncer de endometrio, obesidad, noliparidad, síndromes poliquísticos o diabetes mellitus. O incluso también en mujeres que tengan falla en el tratamiento médico. A esta mujer le di tratamiento porque tenía sangrado uterino normal, persiste con sangrado uterino normal a pesar de que le he ofrecido tratamiento, entonces valdría la pena tomar una biopsia endometrial. Entonces empezamos con la P de pólipos. ¿Dudas hasta el momento? P de pólipos. Los pólipos son crecimientos benignos del endometrio con crecimientos glandulares y estromales. Pueden ser funcionales o pueden ser no funcionales. Son una causa importante de sangrado posmenopáusico. No todo el sangrado posmenopáusico es cáncer. De hecho, de manera importante, los pólipos son bastante frecuentes en las mujeres posmenopáusicas. Obviamente, mujer posmenopáusica con sangrado uterino normal, lo primero que tengo que descartar es cáncer de endometrio. No porque sea lo más frecuente, sino porque es lo que tiene mayor implicación o peor pronóstico, vamos. Pero también los pólipos son una causa frecuente de sangrado uterino posmenopáusico. La transformación maligna es rara, se llega a reportar menor al 1%, pero sí se ha visto que en mujeres con adenocarcinoma de endometrio, hasta en el 30% de los casos presentan además pólipos endometriales. El diagnóstico, les comentaba, únicamente sería por la sonohisterografía. Obviamente lo podemos ver en ultrasonido, pero si fuera un pólipo muy grande. Pero para determinar el tamaño, la extensión, la localización, idealmente lo veríamos por sonohisterografía, que les digo es un ultrasonido donde se introduce líquido para inflar el útero, bueno, no sé si es la palabra correcta, pero llenar el útero y ver la cavidad uterina, o verla directamente a través de la histeroscopía, introduciendo un lente. ¿Cuál sería el tratamiento del pólipo? Quitar el pólipo. ¿Cómo se quita el pólipo? Únicamente por histeroscopía. Si son pólipos, sobre todo si son pólipos arriba de 10 milímetros, arriba de 1 centímetro. A lo mejor pólipos menores de 10 milímetros no tendrían tanta relevancia clínica o no ocasionarían tanto sangrado, pero si son pólipos mayores de 10 milímetros en mujeres con sangrados uterinos anormales o mujeres con infertilidad, la manera de quitarlos únicamente sería por histeroscopía. De ahí pasamos a la A de adenomiosis. Es un trastorno benigno también. Es tejido endometrial que infiltra el miometrio. Entonces el endometrio que damos recubre el útero por dentro y en su capa funcional es la que se desprende cada mes normalmente. Ahora, cuando tenemos endometrio fuera del útero, ¿eso cómo se llama? Fuera del útero, endometriosis, y cuando tenemos en el útero pero en el músculo se llama adenomiosis. El endometrio no tendría por qué estar en el músculo del útero, ahí se llama adenomiosis. Y normalmente en estas mujeres a la exploración física podemos encontrar un útero aumentado de tamaño. Estas mujeres presentan dismenorrea y sangrado uterino normal. Y el diagnóstico lo podemos ver por ultrasonido o por la resonancia magnética. En el ultrasonido normalmente veríamos un útero aumentado de tamaño y una ecogenicidad heterogénea. Normalmente el miometrio tiene una ecogenicidad más homogénea. En caso de una mujer con adenomiosis veríamos diferentes ecotexturas. Más adelante hay diapositivas de tratamiento. Ahorita no me estoy enfocando tanto porque el tratamiento obviamente va a depender de la causa. Ahorita lo vamos a especificar en cada momento. En general, el tratamiento para adenomiosis no hay uno en específico. La única manera de confirmar que se trata de adenomiosis sería quitar el útero y ver que en el miometrio había endometrio. Esa sería la única manera de confirmar que se trata de adenomiosis. Entonces, finalmente, la sospecha de adenomiosis es porque es una mujer con sangrado uterino normal, porque es una mujer a la exploración con útero aumentado de tamaño y en el ultrasonido con áreas heterogéneas. Entonces, si tiene adenomiosis, dependiendo de si quiere embarazarse o no quiere embarazarse, le ofreceré distintas opciones de tratamiento que ahorita vamos a ver. De ahí pasamos a miomatosis uterina, que seguramente les preguntan algo de miomatosis uterina. Son neoplasias benignas del músculo liso uterino. Son los tumores más frecuentes del tracto genital femenino. Una prevalencia de manera general en el 30%. Pero si nos enfocamos ya en edades más avanzadas, incluso en algunas series se reportan arriba del 60 o arriba del 70% de las mujeres pueden llegar a tener miomas. Son tumores bastante frecuentes y en su mayoría asintomáticos. Cuando dan síntomas es cuando viene el problema. Importante que le expliquemos a la mujer ante un hallazgo de mioma en ultrasonido, en ocasiones se asusta porque cree que tengo un mioma, es algo rarísimo y me va a dar cáncer.
No, es algo súper frecuente y es un tumor, por definición, benigno. La posibilidad de malignidad o que finalmente termine siendo una neoplasia maligna es menor del 1%. Entonces, primero, tranquilizar a la mujer. Un mioma, la gran mayoría de las mujeres va a tener un mioma en algún momento de sus vidas. Les comentaba, más de la mitad cursan sin síntomas y generalmente son hallazgos en algún ultrasonido por algún otro motivo. El problema es cuando dan síntomas y pueden ocasionar sangrados menstruales abundantes, sangrados menstruales prolongados. Abundantes ya quedamos más de 80 mililitros o prolongados más de 8 días de sangrado. Síntomas de compresión y dolor. Todos estos síntomas van a depender del tamaño del mioma y de dónde esté localizado el mioma, ¿sí? Ustedes saben que hay miomas subserosos, intramurales y submucosos. Entonces, dependiendo de la localización subserosa, intramural o submucosa, son los síntomas y es la necesidad de tratamiento. Ahorita platicamos eso. Tienen una mayor incidencia entre los 35 y 45 años, hacia el final de la edad reproductiva. Y normalmente dejan de molestar una vez que acabó la edad reproductiva. ¿Por qué dejan de molestar? Porque ya no va a tener sangrado la mujer. En teoría tendrían que dejar de molestar. Obviamente, si persisten con sangrado por los miomas, habrá que ofrecer probablemente un tratamiento quirúrgico. Generalmente tienen una regresión a la menopausia. Entonces, de manera muy general los podemos clasificar en subserosos, intramurales o submucosos. En su gran mayoría son intramurales, hasta en el 55%. En un 40% son subserosos y en general son poco sintomáticos. Al no estar en contacto con el endometrio o con la cavidad uterina, en general no tendrían que dar síntomas, a menos de que fueran miomas muy grandes y podrían dar síntomas compresivos. Miomas subserosos muy grandes, a lo mejor comprimen intestino, a lo mejor comprimen vejiga y la mujer va a tener, además del sangrado uterino normal, alteraciones intestinales o alteraciones vesicales o de vías urinarias. Y submucosos son los menos frecuentes, 5 a 10%, sin embargo son los más sintomáticos. ¿Por qué son los más sintomáticos? Porque están en el endometrio. Entonces viene la menstruación y como tienes un nivel submucoso, tu menstruación va a ser más abundante y más prolongada. También se pueden subdividir de esta manera, dependiendo, digo, no vale la pena que lo revisemos, con que se queden con esto, subseroso, intramural, submucoso. Y de manera adicional, intramural puede ser totalmente intramural, más subseroso, más en contacto con el endometrio. No tiene mucha relevancia ahorita. Hay cambios degenerativos en los miomas, degeneración hialina, degeneración quística, degeneración por calcificación, degeneración roja y degeneración maligna. La degeneración hialina es la más frecuente, hasta en un 65%, y esto ocurre con mucha frecuencia en los miomas subserosos. La degeneración quística, se forma una cavidad quística en el mioma. La degeneración por calcificación en el 4 a 10% es más frecuente en las mujeres menopáusicas. Y la degeneración roja es la que puede ocurrir con mayor frecuencia, sobre todo durante el embarazo. En el embarazo crece el útero, puede o no puede crecer el mioma, pero el aporte sanguíneo de este mioma se modifica. A lo mejor crece el mioma y no crece a la par el aporte sanguíneo del mioma. Entonces viene la degeneración roja. Hay isquemia, necrosis, y la mujer embarazada con un mioma de tamaño importante puede acudir a urgencias con abdomen agudo. Ok, de manera muy general, antes de que pasemos a hiperplasia endometrial, ¿cuál es el tratamiento de los miomas? Entonces, lo primero que deben de saber es, no hay ningún medicamento que desaparezca el mioma. No hay ningún hormonal que yo te dé y te va a quitar los miomas, no existe. La única manera de desaparecer el mioma es quitarlo. Quitarlo solo el mioma o quitar el útero, dependiendo de cuál sea nuestra indicación de tratamiento, es decir, una miomectomía o una histerectomía. Hay medicamentos, como los que ya mencionamos, análogos de GnRH, que se pueden dar para disminuir el tamaño del mioma, pero generalmente se dan como preparación a la cirugía. ¿Por qué? Porque el análogo de GnRH sí disminuye el tamaño del mioma, pero dejas o suspendes el medicamento y el mioma regresa a su tamaño original. Y son medicamentos que no puedes utilizar por periodos prolongados. Como son análogos de GnRH que creemos que ocasionan hipoestrogenismo, obviamente van a ocasionar síntomas como de menopausia. Entonces la mujer no va a querer estar sin sangrado, pero con síntomas de menopausia. Y además pueden, finalmente no son el tratamiento definitivo. Entonces el único tratamiento de los miomas es quirúrgico, ya sea conservador, intentando quitar solo el mioma, o definitivo, quitando todo el útero. ¿De qué va a depender? De la localización, el tamaño y los deseos de fertilidad de la mujer, ¿sí? En reproducción lo que se recomienda es miomas subserosos, en general no se operan. Miomas subserosos no tendrían que operarse porque no se ha demostrado un beneficio en cuanto a reproducción.
no en cuanto a sangrado. En cuanto a sangrado, si se trata de un mioma mayor de 5 centímetros, subseroso o intramural, sí podría pensar en operarse. Miomas menores de 5 centímetros, subserosos o intramurales, no se le ofrecería un beneficio a la mujer quitándole un mioma de 5 centímetros. Seguramente, si tiene ese mioma de 5 centímetros y está con sangrado uterino normal, habrá que ver si no tiene alguna otra causa. El que le quite un mioma de 5 centímetros no significa que va a dejar de tener sus sangrados anormales. Entonces, miomas de 5 centímetros o más se operan, o se valoraría operar más bien, no es receta de cocina. Y miomas submucosos, eso sí se tendría que operar. Eso sí, demostradísimo que está causando el sangrado y que al momento de quitarlo va a disminuir el sangrado. Entonces, miomas submucosos siempre se operan, e intramurales y subserosos va a depender del tamaño y principalmente el corte en el tamaño son los 4 o 5 centímetros. ¿Dudas con eso? Pasamos a M, L de leiomioma y M de malignidad. Aquí entra la hiperplasia endometrial. ¿Qué es lo que ocurre en la hiperplasia endometrial? Prolifera el endometrio por acción de los estrógenos sin un efecto compensador de la progesterona. Esto ocurre en mujeres con ciclos anovulatorios. El estrógeno permanece estimulando el endometrio. Nunca hay producción de progesterona, por lo tanto no viene la descamación, sigue creciendo el endometrio. Entonces, este estímulo estrogénico sin la oposición de la progesterona va a ocasionar una hiperplasia endometrial. El diagnóstico es histopatológico. Yo lo sospecho por la clínica y yo lo sospecho por el grosor que veo en el ultrasonido, pero el diagnóstico finalmente es histopatológico. Tomo una biopsia del endometrio. Y de manera muy general la podemos dividir en hiperplasias simples sin atipias, complejas sin atipias, simple con atipias y compleja con atipias. Según esta clasificación, el riesgo que tiene para progresar a cáncer en una simple sin atipias es del 1%, compleja sin atipias es del 3%, simple con atipias del 8% y compleja con atipias del 29%. Entonces, eso es lo que me interesa tener de resultado cuando le tomo una biopsia a una mujer. Si sí tiene hiperplasia endometrial y si tiene hiperplasia endometrial es simple o compleja, tiene atipias o no tiene atipias, porque dependiendo de ese resultado yo voy pensando en qué le voy a ofrecer de tratamiento. Ya habíamos visto que es un factor de riesgo para cáncer de endometrio, por lo tanto los factores de riesgo para hiperplasia endometrial van a ser exactamente los mismos que los factores de riesgo para cáncer de endometrio. Los repetimos: obesidad, diabetes y nodos poliquísticos, administración de exógenos no compensada con progesterona o el uso de tamoxifeno. Administración de exógenos no compensada con progesterona, esto por ejemplo se ve en la terapia de reemplazo hormonal. Mujeres que tienen útero y que tienen terapia de reemplazo hormonal, forzosamente les tengo que dar estrógenos y progestágenos. No puedo dar solo estrógenos porque voy a ocasionar únicamente hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Ya habíamos visto las medidas del grosor por ultrasonido. Y la biopsia endometrial la puedo tomar por legrado, la puedo tomar con una cánula de Pipel o la puedo hacer guiada por histeroscopía. Ya por histeroscopía a lo mejor me interesaría en una mujer con factores de riesgo y que en el ultrasonido estoy viendo pólipos o miomas submucosos, entonces le voy a hacer una histeroscopía y voy a tomar la biopsia de la zona que me llame más la atención, sobre todo en mujeres con factores de riesgo. A lo mejor si no están evidentes los factores de riesgo lo puedo hacer por legrado o idealmente lo haré con cánula de Pipel. La cánula de Pipel se utiliza en el consultorio sin ningún tipo de analgesia. No es como tal raspar el endometrio, más bien aspira el endometrio. Y es mucho más fácil y mucho más cómodo para la mujer. De ahí ya terminamos las causas estructurales. ¿Dudas con PALM? Obviamente el tratamiento de la hiperplasia endometrial va a depender de mi diagnóstico histopatológico. Si corroboro que es una hiperplasia endometrial, es decir, no es un cáncer endometrial, puedo ofrecer un tratamiento conservador. ¿Tratamiento conservador cómo? Con hormonas. ¿Qué hormonas? Progestágenos. ¿Sí? Ahorita hablamos más al respecto. ¿Qué progestágeno? Estaría ideal colocar un dispositivo Mirena. El dispositivo Mirena va a mantener atrófico el endometrio y va a hacer que no continúe esta hiperplasia. Obviamente va a ser diferente en una mujer que quiere embarazarse. De ahí pasamos a las causas no estructurales. Empezamos con la C de coagulopatías. Son trastornos de la hemostasia. Son el 13% de las mujeres con sangrado menstrual abundante. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, es la alteración más frecuente de agregación plaquetaria. Y este tamizaje sencillo en busca de coagulopatías va a identificar el 90% de las mujeres que tienen alguna coagulopatía. Les comentaba, no a todas les voy a pedir un perfil trombofílico o
o voy a descartar específicamente alguna coagulopatía, únicamente me voy a enfocar en mujeres que tienen sangrado menstrual abundante desde la menarca, mujeres que desde que empezaron su menstruación siempre han tenido sangrados abundantes, mujeres que tienen antecedente de hemorragia posparto, mujeres que tienen sangrado relacionado con algún procedimiento quirúrgico, ya sea, por ejemplo, una extracción dental, que presenten equimosis por algún motivo, epistaxis 1 o 2 veces al mes, gingivorragia frecuente o incluso antecedentes familiares de coagulopatías. En ellas, obviamente, me interesa descartar ese antecedente porque este podría ser la causa de sus sangrados anormales. ¿Cómo lo trato? Pues va a depender de la coagulopatía en específico. De ahí nos pasamos a trastornos ovulatorios. Esto es lo más frecuente. ¿Sí? Esto es lo más frecuente, que ya lo vimos básicamente. Irregularidades menstruales, estas mujeres que no menstruan cada mes, de repente dejan de menstruar mucho tiempo y de repente van a tener un sangrado abundante. Pueden ser causas desconocidas, pueden ser alteraciones en la producción de progesterona, hay una ausencia de una producción cíclica. La producción cíclica de progesterona es lo que nos va a dar ciclos menstruales regulares. Si por algún motivo, por la patología que sea, no tienen producción cíclica de progesterona, no van a ovular y van a tener sangrados abundantes más adelante. Alteraciones endocrinológicas que ya revisamos, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, anorexia, ejercicio extremo, que quedamos que eran causa principalmente de amenorrea de origen hipotalámico, pero una amenorrea de origen hipotalámico, si pasa mucho tiempo sin menstruar, más adelante va a tener un sangrado abundante. Entonces, básicamente lo mismo. O el uso de algún otro medicamento, esteroides gonadales, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, se pueden relacionar con la aparición de sangrados anormales. ¿Qué hago para esto? ¿Cuál es el tratamiento? Me interesa que tenga sus ciclos regulares. Entonces, ya sea que dé progesterona de segunda fase para que sí tenga esta ciclicidad, o doy anticonceptivos. ¿Sí? De ahí nos pasamos a alteraciones endometriales. E de endometrio. Vimos M de malignidad o hiperplasia endometrial, y aquí endometrio no me estoy refiriendo al incremento en el grosor, sino a algún defecto en específico del endometrio. Es un trastorno primario del endometrio, y esto generalmente es un diagnóstico por descarte. Se alteran los mecanismos que regulan de manera local la hemostasia, ya que vemos que habían ciertos mecanismos que promueven la coagulación, estos mecanismos que van en contra de esta coagulación. Entonces, si hay alguna alteración específica del endometrio que interfiera con estos mecanismos, por ejemplo, la deficiencia en la producción de vasoconstrictores, va a ocasionar que tenga sangrados uterinos anormales. También puede haber que haya una lisis acelerada del coágulo endometrial. Una mujer normalmente en su menstruación, el mismo organismo forma un coágulo para detener este sangrado. Hay ciertas mujeres que no forman o no siguen esta coagulación normal por un defecto específico del endometrio, y esto ocasiona que tengan sangrados anormales, abundantes. Y aumenta la producción local de sustancias que promueven la vasodilatación, prostaglandinas, prostaciclinas. Ahora, eso es importante. Si se dan cuenta, una de las opciones terapéuticas para el sangrado uterino normal son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque van encaminados justo a esto. Quiero equilibrar estos mecanismos normales de hemostasia para que no tenga sangrado uterino normal. ¿Sí? Entonces, así es como básicamente tratarías un sangrado uterino normal de origen endometrial. Quedamos que de origen endometrial específico sería un diagnóstico de descarte. No habría manera de decir específicamente tienes una alteración en la hemostasia. Causas diatrógenas, sangrado endometrial que no ocurre a tiempo durante la terapia con esteroides gonadales exógenos o con algún otro tipo de medicamento, por ejemplo el DIU con levonorgestrel en los primeros 6 meses de terapia. Recuerden que diatrógenas es ocasionada por el tratamiento, no tiene que significar por error médico, no tiene que significar por descuido, significa por un tratamiento. Entonces, a lo mejor esta mujer que tengo con dispositivo con levonorgestrel, los primeros 6 meses de uso del dispositivo con levonorgestrel, es esperado, o hasta cierto punto es frecuente, que tenga sangrados anormales. ¿Anormales en qué sentido? Porque puede tener sangrados intermenstruales, ¿sí? Y con mayor frecuencia ocurre con el implante subdérmico, no tanto con el dispositivo con levonorgestrel. Entonces, el tratamiento, ¿dudas con las causas? ¿No? Ok. El tratamiento, hay que descartar patologías en las que se debe iniciar un tratamiento específico. Dependiendo de qué es lo que encontré en esta mujer, es lo que le voy a ofrecer de tratamiento. Obviamente no a todas se les va a ofrecer lo mismo, porque primero necesito saber por qué está sangrando de más. Si está sangrando de más porque tiene un mioma submucoso, si está sangrando de más porque no está ovulando, no va a ser el mismo tratamiento.
Obviamente el manejo depende de la disponibilidad, la eficacia, la seguridad y la tolerancia de las pacientes. Ahorita vemos las opciones de tratamiento. También importa el deseo de fertilidad, también importa si esta mujer de manera conjunta quiere utilizar un anticonceptivo y las condiciones médicas que tenga previamente. Ustedes saben que para el uso de hormonales combinados hay varias contraindicaciones que también es importante que conozcamos y que ahorita vamos a revisar. Entonces el objetivo de dar un tratamiento es cortar la hemorragia, evitar que ocurra nuevamente y tratar la anemia ferropénica en caso que tuviera anemia. Eso es lo que tendría que hacer el tratamiento ideal del sangrado uterino normal. Ahora, regresamos al concepto que habíamos revisado. El sangrado menstrual ovulatorio puede tratarse con tratamiento hormonal y con tratamiento no hormonal, ¿sí? Un sangrado uterino normal ovulatorio, es decir, el que sí se presenta cada mes, pero es anormal porque es prolongado o porque es abundante, lo puedo tratar con hormonas o lo puedo tratar sin hormonas. Entonces, mis opciones, si no fuera un tratamiento hormonal, son básicamente los antiinflamatorios no esteroideos o los antifibrinolíticos. Y opciones hormonales, de manera inicial nos vamos con anticonceptivos orales combinados y tenemos otras opciones como el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, progestinas orales, acetato medroxiprogesterona, danazol o los mismos agonistas de GnRH. Ahora, en el caso de un sangrado de origen anovulatorio, el tratamiento forzosamente va a ser hormonal. Puedo complementarlo con un tratamiento no hormonal, sí, puedo complementarlo con un tratamiento no hormonal, pero si no está ovulando, si ya sé que no está ovulando porque tiene un trastorno hormonal, el tratamiento tiene que ser hormonal. De primera instancia se pueden pensar en anticonceptivos orales combinados o en progestinas cíclicas. Y la idea de esto es que esté teniendo el sangrado de manera regular. Entonces, si está teniendo el sangrado de manera regular, el mismo anticonceptivo va a regular la duración del sangrado, la cantidad del sangrado y la frecuencia del sangrado. Para eso sería el anticonceptivo. No significa que con el anticonceptivo va a dejar de reglar, más bien me interesa saber en qué momento va a venir su menstruación y me interesa saber cuánto va a durar su menstruación. Para eso sería el anticonceptivo. Entonces, esas son las opciones de tratamiento no hormonal y tratamiento hormonal. Repetimos, no hormonal, antiinflamatorios no esteroideos y antifibrinolíticos, y tratamiento hormonal de manera inicial, anticonceptivos orales combinados, y otras opciones como el dispositivo con levonorgestrel, progestinas orales, el acetato de medroxiprogesterona, el famoso Depo-Provera. No es comercial, pero es el que seguramente les tocó recetar varias ocasiones. Danazol, que sería otra opción terapéutica, y agonistas de GnRH. Todos estos inhiben el sangrado, pero obviamente habrá que ver las indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios de cada uno. Ya vimos cuál es la justificación para usar el antiinflamatorio no esteroideo, por los niveles elevados de prostaglandinas en algunas mujeres con sangrado uterino normal. En general, según los estudios que se han realizado, no hay uno que sea más efectivo que otro. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos básicamente tienen el mismo mecanismo y básicamente tendrían la misma eficacia. O sea, no está demostrado por lo menos que alguno tenga mayor eficacia que el otro. Entonces, cualquier antiinflamatorio no esteroideo tendría efecto sobre el sangrado uterino anormal. Tenemos la opción del ácido mefenámico. Y les comentaba, sin evidencia de uno o más efectivo sobre otro. Nos ayudan porque reducen la pérdida sanguínea hasta en un 55%. Mejoran la dismenorrea hasta en un 70%, porque obviamente tienen efecto, en ocasiones efecto analgésico también. Y la recomendación es que se inicie el día previo al comienzo del sangrado y que se continúen 3 a 5 días más hasta que sea el sangrado. Entonces, una mujer que tiene sangrados uterinos anormales, obviamente ahorita no me estoy enfocando en la causa, pero esta mujer tiene sangrados prolongados o sangrados abundantes, le puedo recomendar utilizar un antiinflamatorio no esteroideo desde que sabe que va a empezar el sangrado, aunque todavía no esté sangrando, y lo esté usando con horario cada 8 horas, desde que antes de que va a empezar la menstruación, durante la menstruación e incluso 5 días más después de que termine el sangrado. Esto va a hacer que el sangrado sea menor hasta en un 55%. Les digo, el antiinflamatorio no esteroideo no va a detener el sangrado, pero va a ayudar a que esta mujer tenga sangrados menos abundantes. Y obviamente las contraindicaciones que ustedes conocen para los antiinflamatorios no esteroideos. Otra opción de tratamiento no hormonal son los antifibrinolíticos. Quedamos que también pueden tener niveles elevados de activadores de plasminógeno, y una de esas opciones es el ácido tranexámico. También reduce el sangrado menstrual hasta en un 59%. Se puede dar 1 gramo cada 6 horas durante el periodo menstrual y comparado con placebo sí tiene una eficacia real, una eficacia comprobada. Y en general tiene mayor eficacia que los antiinflamatorios no esteroideos. La desventaja es que es obviamente muchísimo más caro que dar ibuprofeno o que dar naproxeno o que dar... ¿qué otro? Diclofenaco.
De ahí nos pasamos a las opciones hormonales. Opciones hormonales combinados, tenemos la píldora oral anticonceptiva, los parches anticonceptivos y el anillo vaginal. Todos estos son anticonceptivos combinados. Las pastillas, el parche y el anillo, todos tienen, es combinado porque tiene estrógeno y progestágeno. Entonces, al estimular la proliferación del endometrio, frenan el sangrado, disminuyen la pérdida menstrual hasta en un 50%, reducen el sangrado menstrual cuando se compara con placebo, y se recomienda una prueba inicial de 3 meses hasta lograr la supresión ovárica. Es decir, probablemente no tenga un efecto desde el primer ciclo de uso, pero a lo mejor en 3 ciclos de uso anticonceptivo combinado, esta mujer ya va a tener ciclos regulares con menos sangrado y menor duración. Otra opción son las progestinas orales. De aquí nos vamos a resaltar unos datos porque vamos a hablar de anticoncepción específicamente. Se puede utilizar de manera cíclica los últimos 10 a 15 días. Estos no tienen, bueno, ahorita hablamos de esto. Sobre todo para sangrado uterino anormal anovulatorio, es decir, una mujer que no está ovulando, si yo le doy la progesterona, se llamaría progesterona de segunda fase, darla de 10 a 15 días cada mes, esto va a hacer que su sangrado venga cada mes, y que venga con una cantidad y una duración normal, siempre y cuando obviamente no tenga una causa anatómica. Y se puede utilizar el acetato de medroxiprogesterona, noretrendrona, megestrol o progesterona natural micronizada. Progestinas inyectables como el acetato de medroxiprogesterona de depósito, el Depo-Provera, se aplica en dosis de 150 miligramos intramuscular cada 90 días. Y esto al hacer una progestina de depósito va a ocasionar atrofia del endometrio. Por lo tanto, si atrofia el endometrio, no va a venir la menstruación o va a venir en menor cantidad y en menor duración. Sin embargo, importante saber que tienen efectos adversos. Con mayor frecuencia tienen hipersensibilidad mamaria, náuseas, en algunas ocasiones se llega a reportar ganancia de peso y, sobre todo en usos prolongados, reducción de la densidad mineral ósea. Usos prolongados me refiero arriba de 6 meses. Arriba de 6 meses con medroxiprogesterona de depósito puede ocasionar reducción de la densidad mineral ósea. Se suspende el medicamento y se recupera esta densidad mineral ósea. Tampoco es un efecto exacto. Otra opción es el dispositivo con levonorgestrel. Se puede considerar en ausencia de patología estructural, es decir, una mujer que no tiene pólipos o que no tiene miomas mucosos, le puedo poner un dispositivo con levonorgestrel y va a disminuir. Es una opción muy importante. O sea, ustedes saben que es un método anticonceptivo, pero también es una herramienta terapéutica en mujeres con menstruaciones dolorosas y en mujeres con sangrados uterinos abundantes. ¿Por qué? Porque reduce el sangrado en un 86% los 3 primeros meses y hasta en un 97% en los 12 meses de uso. Entonces, disminuye muchísimo la cantidad del sangrado. No solo como método anticonceptivo, sino como tratamiento para sangrado uterino normal, es bastante efectivo. Fíjense que estoy hablando de dispositivo con levonorgestrel, no estoy hablando del dispositivo T de cobre. La T de cobre en ocasiones ocasiona todo lo contrario. Es decir, sangrados más abundantes o sangrados más prolongados. Eso no pasa con el dispositivo con levonorgestrel. En la mayoría de los casos disminuye la duración y disminuye la cantidad de sangrado. E incluso hasta en un 80% de las mujeres que utilizan el dispositivo con levonorgestrel van a tener amenorrea. No es lo más, bueno, puede ser desde el 20 en algunas series hasta el 80%, que incluso usando el dispositivo ya no estén menstruando. No es malo, o sea, no significa que, o sea, no es como en la patología de que pasa mucho tiempo sin menstruar y de repente va a venir su menstruación anormal, no, porque el dispositivo con levonorgestrel lo que está haciendo es mantener delgado el endometrio por un estímulo hormonal, que se quita y se recupera después el efecto a nivel del endometrio. Hablamos más de esto cuando hablamos de anticoncepción. Otra opción es el danazol. El danazol tiene, la gran desventaja del danazol es que tiene actividad androgénica débil. Va a inducir atrofia del endometrio, es bastante útil para inducir atrofia del endometrio, por lo tanto va a disminuir la pérdida de sangre, incluso más que los antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, por los efectos androgénicos, es un medicamento que actualmente ya no se utiliza o tiende a ya no utilizarse como tratamiento de sangrado uterino normal. O sea, teniendo las otras opciones, no sería nunca un tratamiento inicial. A lo mejor si tratamientos previos no nos funcionaron y la mujer quiere seguir con tratamiento médico, considerar danazol. Pero como tiene efectos androgénicos, en realidad no se prefiere. Y por último, los análogos de GnRH, ya que vemos que es un estado de hipogonadismo reversible.
ocasionan atrofia endometrial, ocasionan amenorrea, generalmente después de 3 a 4 semanas de tratamiento. Se puede utilizar en mujeres con endometriosis o mujeres con adenomiosis, son opciones terapéuticas. Sin embargo, tienen efectos adversos, disminuyen la densidad mineral ósea y tienen efectos hipoestrogénicos, bochorno, resequedad vaginal, o sea, como si la mujer estuviera en la menopausia. Por lo tanto, no son opciones de tratamiento a largo plazo, son opciones de tratamiento a lo mejor en lo que se resuelve el sangrado anormal o en lo que se está preparando a la mujer para un tratamiento definitivo con una cirugía. Pero sí son muy eficaces en disminuir la cantidad de sangrado. E incluso en el caso de los análogos del GnRH, en el caso de los miomas, disminuyen el tamaño del mioma, pero suspendes el análogo y nuevamente recupera su tamaño original. Otra opción que no incluyo aquí también es el acetato ulipristales. Es una nueva opción terapéutica. Tiene la gran ventaja de funcionar similar al análogo de GnRH, atrofiando el endometrio y con la gran ventaja, de que no tiene los efectos adversos de similar a una menopausia, el acetato de ulipristal. Es otra opción terapéutica, es otra opción que se continúa estudiando actualmente y que se puede usar por periodos prolongados. Sin embargo, el gasto con el acetato de ulipristal se dispara muchísimo. No tiene nada que ver con usar antiinflamatorios o con utilizar anticonceptivos. Utilizar acetato de ulipristal como tratamiento de sangrado uterino normal se eleva muchísimo. Y por último, el tratamiento de un sangrado agudo. El tratamiento de una mujer que en este momento no está embarazada y está sangrando de manera abundante, hay diversas opciones de tratamiento. Los esquemas recomiendan estrógenos equinos conjugados vía intravenosa, que en México ya no los tenemos disponibles. O sea, no vale la pena que lo comentemos, o podemos dar anticonceptivos orales combinados de manera oral. El mismo anticonceptivo que utilizas para no embarazarte, ese mismo anticonceptivo en mayor dosis lo puedes utilizar para inhibir ese sangrado de manera aguda. Una mujer que no está embarazada y que está teniendo sangrado abundante, en lugar de dar la pastilla diaria, le das 3 veces por día por 7 días y lo puedes continuar por 3 semanas más. Estoy hablando nuevamente de sangrado agudo. Esta mujer está sangrando ahorita y quiero que deje de sangrar ahorita. ¿Qué opciones de tratamiento médico le puedo ofrecer? Anticonceptivo oral en mayor dosis. ¿Sí? Sí, con cualquiera. O sea, no hay un solo esquema, que te diga este es el más eficaz, pero sí lo que puedes hacer es iniciarlo con 3 veces al día o 5 pastillas en el día, dependiendo de la cantidad de sangrado, y de manera progresiva irlo disminuyendo. Al día siguiente ya 4, 3, 2, 1, y ya te quedas con esa misma dosis durante todo el mes. ¿A cuánta dosis? Podrías hacerlo sin pasar la dosis total. No tendrías que dar más de 800 cada 8 horas. No más de eso. Eso sería ya en exceso. No tendrías que pasarte la dosis recomendada. No, en el primer día e irlo disminuyendo. Porque finalmente va a ser un tratamiento que no vas a utilizar todo el mes. Obviamente si utilizas antiinflamatorio en este video todo el mes, lo vas a ocasionar una insuficiencia hepática. Entonces es un tratamiento en agudo. En agudo nada más. Sí, otra opción es el acetato de medroxiprogesterona en su presentación oral, 3 veces al día por 7 días, en lo que cede esta hemorragia, o el ácido tranexámico también cada 8 horas por 5 días. Entonces, repito, esto es para el tratamiento agudo. Obviamente, si el sangrado es muy abundante y compromete la estabilidad hemodinámica, a lo mejor no solo me voy con tratamiento médico, la tendré que pasar a un legrado para quitar ese endometrio que se continúa desprendiendo y que ya no tenga sangrado. La tendré que pasar a un legrado hemostático. Anemia no vale la pena. Tratamientos quirúrgicos del sangrado uterino normal, ya quedamos dilatación y legrado uterino. Legrar para inhibir la hemorragia aguda. Si tiene un pólipo, le voy a quitar el pólipo por histeroscopía. Otras opciones de tratamiento es la ablación endometrial. La ablación endometrial consiste en introducir un instrumento con calor que destruye el endometrio. La gran desventaja es que, sí es muy eficaz, la desventaja es que no es un tratamiento a largo plazo. Entonces, idealmente la ablación endometrial no la recomendaríamos en mujeres muy alejadas de la menopausia, porque seguramente van a volver a menstruar, a lo mejor en 6 meses, 1 año, 3 años, y otras van a tener sangrados anormales. Pero a lo mejor lo podría pensar en una mujer arriba de 45 años, porque a lo mejor ella sí tiene un efecto a largo plazo. Miomectomía o finalmente la histerectomía. ¿Dudas? Sí, o sea, lo puedes utilizar.